Bueno, voy a comentar la tercera parte de este libro de Manuel Borja Villel, Campos Magnéticos, escritos de arte y política, publicado en la editorial Arcadia hace muy poco. La tercera parte es la más extensa de todo este volumen, se titula Hacia una nueva institucionalidad y es la parte del libro en la que se aborda la cuestión del museo y evidentemente, dada la condición, el trabajo que lleva desplegando Borja Villel desde hace ya muchos años al frente de la Fundación Tapies en Barcelona, del Museo de Arte Contemporáneo también en esa ciudad y desde hace más de una década en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, este es sin duda el capítulo principal y en el que da cuenta de sus intereses, de su proyecto, de las estrategias que ha desarrollado al frente de los museos. El primero de los textos se titula Antagonismos y es un análisis en el que toma en cuenta la polémica o parte de la polémica entre Tapies y el Grup de Treball, pero sobre todo, bueno, viene a plantear cómo han pasado ya más de 4 décadas desde el artículo de Tapies hablando sobre, bueno, la falta de enraizamiento y consistencia del conceptualismo en nuestro país y acusándolo de un comportamiento mimético y de subrayando las contradicciones que derivan de esa práctica artística y también la respuesta que dio el Grup de Treball y advierte, revisando esta polémica, que nos encontramos hoy en una era, en un momento de debate absolutamente diferente y sobre todo estamos en un momento en el que Borja Villel subraya que lo principal o lo fundamental es el modo en el que estamos atravesados por la mercantilización y cómo el consumo determina pues todos los aspectos de nuestra vida. En este texto dirá que el museo como institución es una invención burguesa, arranca al igual que tantas otras estructuras del saber moderno de la Ilustración y va a retomar un breve pero muy interesante texto de Umberto Eco e Isabella Pezzini en el que señalan que el museo es un espacio discontinuo en la continuidad de la sociedad. Con frecuencia la visita a un museo se reduce meramente a un haber estado ahí, pero saber, dice en la página 163, no significa reconocer y mucho menos reconocernos, incluso en el orden histórico. Así Michel Foucault afirmaba a propósito de Nietzsche, en su conocido texto sobre la genealogía y la historia, que el conocimiento de la historia solo es efectivo en la medida en que introduce lo discontinuo en nuestro mismo ser. En este texto sobre los antagonismos va a señalar que la deriva que ha tomado España a partir del 15M indica que las actitudes están cambiando y que los movimientos están en condiciones de entrar en las instituciones y cambiarlas. Evidentemente, todos los textos que hay aquí tienen también su contexto socioeconómico histórico, su momento epocal, su inscripción en los acontecimientos que estaban desplegándose y aquí se advierte el entusiasmo con el que Borja Villel recibe el movimiento de los indignados y también, bueno, no es que tenga aquí ninguna capacidad profética, sino que nos habla de cómo o hay un cierto optimismo en el modo en el que iban a modificar las dinámicas políticas y qué tipo de planteamientos se podían suponer que se desencadenarían y cómo iban a actuar o cómo podían interactuar o cómo podían interferir y modificar las propias instituciones políticas y hoy evidentemente ya desde la perspectiva de esos movimientos articulados en Podemos o bien en Común o la manera en la que funcionaron los ayuntamientos la legislatura anterior o también el pacto político actual entre PSOE y Podemos nos dan una perspectiva que evidentemente corregiría también seguramente el entusiasmo que aquí se sedimenta, ¿no? Aquí advierte también que el problema reside en que la variable crítica se está reduciendo principalmente a los contenidos y que suele carecer de un mínimo elemento, dice, de autorreflexión e ignora las condiciones de producción en la que dichos contenidos aparecen. Va a hablar de cómo durante los años 20 y 30 la exposición fue simultáneamente material de experimentación y propaganda y que nosotros somos los herederos del eclecticismo
propio del posmodernismo y sobre todo que el eclecticismo es el estilo del neoliberalismo, va a advertir que toda proposición crítica busca hacer la realidad un poco más legible, pero legibilidad no quiere decir explicación. Hay ámbitos en los que no hay explicación posible, sino solo la sobredeterminación de los significados. Para Borja Villel, una exposición, una muestra, tiene el carácter de una tentativa o de un ensayo en el sentido que le dio Adorno al término. El mundo contemporáneo, termina este texto, es teatral y en este el autor tiende a desaparecer en esa clave Foucaultiano-bartesiana, en el entramado de textos y de hipertextos. Los que hablan y actúan son una multitud, en palabras de Foucault, y no hay más que acción, acción y teoría, acción de práctica en relación de conexión o redes. Y las acciones, termina el texto, son ahora a pequeña escala, en múltiples lugares, en la potencia de la multitud. El siguiente ensayo de esta sección dedicada a la nueva institucionalidad se titula Los límites del museo. Este es el título de una exposición que comisarió Borja Villel en la Fundación Tapies y comienza advirtiendo que la idea del museo como espectáculo neutro en el que se distribuye un grupo de objetos que el público habría de percibir sin interferencias es algo utópico, bueno, y es algo que seguramente nunca existiera en la forma de algo carente de un contexto que influirá sobre las propias obras ahí dispuestas. Una exposición no es nunca un texto unívoco, no es nunca un texto único. El papel del museo como índice, como indicador de que un objeto es una obra de arte y su función activa en el discurso de una exposición ya no pueden ser negados, sino que deben ser asumidos por el comisario. La obra de arte no es algo cerrado, sino abierto. Esto es algo que ya hace muchos años indicó Umberto Eco, y su red de significados se perfila en el contexto de la exposición. En el museo, la obra de arte tiende a perder tensión y deja de ser inquietante. El arte no muere, dice en la página 185, en la crisis, sino en el éxito. Esto hace que de ser subversivo el arte haya pasado en muchos casos a ser alienante, solamente un alimento para los curiosos, una noticia sin contenido, y la crisis pervive solo en la forma de la polémica. Aunque sus actividades y exposiciones se amplíen y se expandan, los museos buscan a menudo el estímulo, la variación e incluso despertar el interés del público hacia unos conocimientos, y si no tienen en cuenta la situación histórica y social o las cuestiones de clase y grupo de la audiencia a la que se dirigen, lo máximo que pueden conseguir es integrarse en las dinámicas del entretenimiento y de la cultura del espectáculo. Para que el museo, subraya Borja Villel, tenga sentido hoy, es imprescindible que redefinamos nuestra noción de memoria, que no debe ser tanto la inscripción del pasado cuanto la proyección hacia el porvenir. Esto lleva evidentemente a reformular la noción de público, pero también la de museo, que son categorías ideológicas y constituidas históricamente. El siguiente texto de esta sección se titula Museo, Memoria e Identidad y empieza hablando sobre la forma del coleccionar como modo del conocimiento a partir de Walter Benjamin, e incluye una cita en la que dice o habla del potencial utópico del pasado. Esta es la cita de Benjamin que aquí fija. Lograr esto es algo reservado, es decir, el descubrimiento del potencial utópico del pasado. Lograr esto es algo reservado a una ciencia histórica cuyo objeto no esté formado por un ovillo de factualidades puras, sino por el grupo contado de hilos que representan la trama de un pasado en el tejido del presente. Sería, dice entre paréntesis Benjamin, un paso en falso equiparar dicha trama con el mero nexo causal. Es más bien un nexo dialéctico, y hay hilos que pueden estar perdidos durante siglos y que el actual decurso de la historia vuelve a coger de súbito y como inadvertidamente. Vivimos, añade Borja Villel, en lugares dispersos que se vertebran en y a través de redes y relaciones específicas. Es decir, hay una tensión dialéctica entre la diferencia y la homogeneización que es inminente al desarrollo geográfico desigual.
a finales de los años 40, advierte con el paso de una economía basada en la industria y la producción autoorientada hacia el consumo y la reproducción social, la ciudad empezó a ejercer un papel del que había carecido anteriormente. En contraste, dice Edward Soya, con tiempos anteriores, cuando la industrialización producía urbanismo, nos enfrentamos ahora a una situación en que la industrialización y el crecimiento económico, las bases de la acumulación capitalista, se conforman en gran medida por y a través de la producción social del espacio urbanizado, planificado y orquestado por el Estado, extendiéndose hasta englobar una gran parte de la población mundial y sus recursos. Es sin duda esta cuestión de la nueva generación de espacio y también la cuestión de la riqueza del espacio y de la vida diaria algo que le interesa en este texto, retomando también un ensayo de Andreas Huyssen, Fairs of Mice, publicado en Harvard Design Magazine en el año 1998, en la que Andreas Huyssen hablaba sobre la transformación sufrida por Times Square en Nueva York y cómo el debate ya no es sobre la dicotomía de cultura popular versus cultura de élite, sino sobre la alteración profunda de la cultura cuando las grandes empresas de entretenimiento han descubierto el valor de la ciudad y de los turistas que visitan para sus estrategias de marketing, que es algo que se expande, por supuesto, en la ideología de las ciudades creativas de Richard Florida. Asistimos, sin duda, a una museización creciente de la sociedad en general y el museo y la ciudad devienen una especie de parque temático disfrazado, dice Borja Villel, de falsa memoria y en el que las relaciones entre los individuos se basan en el consumo y el sujeto político es sustituido por el consumidor. Advierte que es patente que la expansión de la cultura como fenómeno social estuvo acompañada de una regresión en el campo artístico. Bueno, es una afirmación muy lapidaria que está en la página 196, pero también podemos decir que hay una regresión ideológica o una regresión en el sentido de un devenir hacia una política conservadora, que es algo que yo creo que está en tremenda sintonía con las consideraciones de Benjamin Bucklock. Aquí muestro la traducción de algunos de sus textos en la editorial ACAL con el título de Formalismo, Historicidad, Modelos y Métodos del Arte del siglo XX, en el que esta cuestión de la regresión ideológica del arte en el tiempo de la posmodernidad es muy evidente y que me parece que es lo que aquí también defiende en cierto sentido Borja Villel. Él entiende que la tarea del museo no es la de una pedagogía a la manera del maestro ignorante de Rancière, sino que se trata de atender a lo que el mismo Rancière llama la división de lo sensible, y que eso supone la articulación de un discurso crítico museístico en el que lo nacional, lo racial y lo étnico no estén entendidos como algo enraizado en la naturaleza, sino que, como ya mostraron Etienne Balibar y Wallerstein, son construcciones sociales ligadas de un modo muy concreto a un orden económico mundial asentado en una estructura axial de centro-periferia. Termina este texto subrayando que podemos hablar, o planteando la pregunta de si podemos hablar de la relevancia de la cultura, de la necesidad de una cultura democrática, cuando no somos conscientes de que hoy la cultura es un elemento integrante de la sociedad de consumo y es constantemente cooptada por una ordenación hegemónica burguesa, y cuando nuestra única postura consiste en pedir más acceso, esto es, una porción del pastel a este poder. Se trata, termina el texto, de repensar cuáles son las estructuras narrativas y en qué instituciones se producen. El siguiente texto está dedicado a Alcada, pero en realidad está dedicado, como el propio título ya indica, a qué es lo que ha supuesto la red Conceptualismos del Sur en el Museo Reina Sofía, y sobre todo aquí nos habla de la importancia que tienen las políticas de archivo o un uso democrático de los archivos, más allá de su capitalización y de el tipo de captación, compra, adquisición por parte de los museos, esa patrimonialización que es en realidad un robo a los países en los que esas prácticas artísticas se desplegaron, y cómo hay un enorme interés en el, entre comillas, arte político, pero que tiene que ver mucho con la fetichización del documento, y lo que aquí le interesa a Borja Villel es sobre todo mostrar que el museo tiene que participar en un
proceso instituyente en los términos de Toni Negri, y que un archivo no se activa y reactiva, o que un archivo que no se activa y reactiva no es más que una mera acumulación de documentos, y que lo importante es, en nuestra sociedad líquida, tratar de generar una activación del conocimiento, pero sobre todo evitar una fosilización de esas prácticas políticas que están siendo en muchos casos despolitizados en los modos de la exposición, en las bienales y también en los museos. El siguiente texto, que es tal vez, bueno, no tal vez, sí, creo que es el texto más largo de todo este volumen, se titula El Museo Interpelado, y en cierto sentido se puede decir que es el texto fundamentalmente programático de este volumen. Y aquí, bueno, va a ver cómo hay un cambio absoluto desde el museo como antiguo templo de las musas o espacio idealizado e idealizante, para convertirse progresivamente en un espacio de entretenimiento, de consumo y de consenso. Surgida, dice, en los años 60 como forma de situar el arte en el entramado discursivo a través de la cual las formaciones sociales dominantes ejecutan su poder, la crítica institucional no siempre ha entendido las nuevas circunstancias en las que la sociedad del general intellect y del trabajo cognitivo han subsumido el hecho artístico. El museo es hoy, dice en la página 221, un lugar que genera nuevos modos de sociabilidad. Si no queremos que este sea un sitio de control y exclusión, si por el contrario deseamos que sea un espacio democrático, es imprescindible que sus leyes sean compartidas por todos aquellos que lo frecuentan. De ahí que se plantee la necesidad imperiosa de pasar de una arqueología moderna del saber a una praxis posmoderna, esto es, comprender en qué consiste el museo como un fenómeno discursivo propio, cuál es su lugar en la sociedad actual y qué modelos de resistencia nos pueden proporcionar. Bueno, me parece interesante este término que introduce aquí de frente a la arqueología moderna del saber y la praxis posmoderna, es decir, ¿qué es lo que entiende aquí por praxis posmoderna? Porque podría parecer que en cierta medida lo que plantea Borja Villel es exactamente lo contrario de lo que aquí formula esta frase. Es decir, pienso que en sentido estricto los textos que aquí se compilan y los proyectos curatoriales y la dirección museística que lleva desplegando desde hace ya tantas décadas Borja Villel es un modo de resistencia al posmodernismo y en general a las concepciones del eclecticismo y del relativismo posmoderno, y una suerte de arqueología y genealogía de la modernidad, pero también una ontología del presente en una clave Foucaultiana. Es decir, cuando aquí se habla de una praxis posmoderna, me parece que es una noción un tanto difusa, salvo que esté hablando de una praxis posmoderna en las coordenadas de un posmodernismo de resistencia, tal y como lo caracterizó Hal Foster en el texto que sirve como introducción al volumen que compiló sobre la antiestética o sobre las cuestiones teóricas de la posmodernidad, traducido en español en la editorial Kairos. Pero como digo, esta especie de defensa aquí de la posmodernidad queda, me da la impresión, en la página 221, un tanto rara. En cualquier caso, lo que este texto viene a defender está en todos los anteriores, es una defensa de la transversalidad, es una defensa de la hibridación, es un cuestionamiento del cubo blanco, una revisión de la crítica radical planteada en artistas del conceptual institucional, por ejemplo, en el caso de Marcel Broddaers, pero también una revisión del sentido de los ready-mades en la configuración del proyecto de Broddaers cuando realiza aquellas famosas cartelas con Ceci n'est pas un objet d'art, esto no es un objeto de arte, o también la revisión que hace de Hans Haacke, analizando obras como su cubo de condensación. Dirá que la concepción excluyente del Museo de Arte Moderno había sido sustituida en los últimos años por otra aparentemente inclusiva, pero en la que una interpelación real con el otro sigue ausente. El sujeto universal reaparece no rechazando la diferencia, sino anulándola. Y así dirá que nunca la pseudomorfosis de Panofsky había sido tan general como ahora. Bueno, aquí se refiere a ese tipo de organizaciones museísticas en las que uno se puede encontrar, dice, a Rique di Giestra,
o a Matisse al lado de Marlene Dumas, y da la impresión de que está haciendo veladamente una crítica de los modos de presentación museística o los modos de organización de las colecciones que, por ejemplo, realizó la Tate Modern. Me parece que estos textos sobre el museo interpelado, sobre los límites del museo y sobre las condiciones de lo expositivo que tiene aquí Borja Villel podrían ser analizados también tomando aquel breve texto de Claire Bishop que se llama Radical Museology, Museología Radical, donde de hecho analiza lo que ha sido la Tate Modern y también valora y digamos elogia sobremanera los planteamientos de las colecciones en el Museo Reina Sofía a partir de la ordenación que planteó Borja Villel y su equipo. Dirá aquí en la página 229 en la que arremete o da un par de collejas a Thomas Hirschhorn, al que considera pues una especie de recuperador meramente de la cultura del desecho, o a Paul McCarthy, al que dice es un transgresor de géneros. Aquí advierte que el multiculturalismo y la moda de los estudios culturales no han sido sino una manifestación de esa falsa apertura que responde a una economía de multinacionales en la que el consenso ha reemplazado el acto político entendido como antagonismo y negociación. Aquí tampoco puedo estar en este punto de acuerdo con Borja Villel. Me parece que cuando habla del multiculturalismo y la moda de los estudios culturales, evidentemente se refiere a qué es lo que ha pasado con el devenir manierista o inercial de los estudios culturales, pero el multiculturalismo en su momento de despliegue con Gayatri Spivak, con Homi Bhabha, con la escuela de los Subaltern Studies o los estudios culturales anteriormente en la escuela de Birmingham con figuras como Raymond Williams, como Stuart Hall, como Dick Keptic. Me parece que no es pues muy acertado calificarlos como manifestaciones de una falsa apertura de las multinacionales, y me parece que aquí se cae en cierta medida en aquellas críticas tópicas a lo politically correct, a lo políticamente correcto, cuando en realidad late en todo el proyecto tanto del multiculturalismo cuanto de lo decolonial o poscolonial, pero también en los cultural studies, una fuerza teórica y también una posición crítica que toma muchos elementos de los mismos lugares en los que se está nutriendo el pensamiento curatorial, museístico e historiográfico del propio Borja Villel. En la página 230 dirá que es imposible que un museo pueda actuar políticamente sin ser consciente de su propia posición como núcleo privilegiado de reproducción social y regenerador de los barrios y como atracción turística. Volverá aquí a mencionar a James G. Ballard, el texto de Bienvenidos a Metrocentre, Kingdom Come, del año 2006, con aquella cuestión de nuestra sociedad como un mostrador de ventas en el que no hay ayer, no existe una historia y todo es, dice, un presente transaccional. La racionalidad actual parece que únicamente fuera la irracionalidad del propio consumo, en un momento en el que la pedagogía artística se institucionaliza y el arte deviene pura retórica contra lo que se percibe como un caos social. Advierte ahí que no es suficiente con representar al otro, obvio, hay que buscar formas de mediación que sean a la vez modelos y prácticas concretas de nuevas formas de solidaridad entre el intelectual y las comunidades subalternas, así como con los diversos colectivos que constituyen los movimientos sociales. Aquí sale a colación una cuestión que él ha desarrollado en otras ocasiones, que es la de plantearse la pregunta de qué pasa si sustituimos el ego cogito, esto es el cogito ergo sum de Descartes, por el ego conquiro de Hernán Cortés. Fórmula que, por cierto, está en la base de la exposición El Principio Potosí, sobre el principio de la acumulación originaria de la riqueza, y sobre las situaciones extractivas de la colonización española en América del Sur y en Centroamérica, y toda esa dimensión de la constitución de la modernidad que comenzaría con la conquista de América, y también el papel que ahí tiene el barroco en la articulación de una cultura teatral basada en el pliegue en el sentido deleuziano, pues es una sugerencia realmente brillante. Se pregunta también qué hacer ante un pasado en el que no nos reconocemos y un presente que no nos gusta. Es decir, ¿existe alguna alternativa
al museo moderno o al que encarna la cultura del espectáculo? Y aquí contesta Borja Villel que le gustaría pensar que sí, es decir, hay un cierto despliegue en el sentido pasoliniano del término, no un giro hacia adentro, sino hacia afuera. Y dice que hay un triángulo, que para él, un triángulo de tres vértices, que es fundamental para concebir la alternativa museística que propone, que sería, por un lado, unas narraciones alternativas a la historia moderna, en segundo lugar, nuevas formas de intermediación, y el tercer vértice es la consideración del espectador no como un sujeto pasivo ni como consumidor, sino como agente y sujeto político. En las sociedades, dirá, desprovistas de mito fundacional, la noción de identidad se verifica no tanto en la referencia a una gran narración o una gran nación, ni a un territorio, sino a partir de la urdimbre de relaciones de unos sujetos con otros. Por supuesto, no se puede entender la poética de la relación, en el sentido de Edouard Glissant, sin tener en cuenta la noción de lugar. La relación no va de lo singular a lo general o viceversa, sino de lo local a la totalidad del mundo, que no es una realidad universal y homogénea, sino que es plural. También aquí recoge de Paulo Virno, de su texto Virtuosismo y Revolución, la siguiente consideración: ya no se pertenece a una posición o una tradición, a un partido. La instancia de la participación o del proyecto se marchita. Sin embargo, el desarraigo, lejos de eludir el sentimiento de pertenencia, lo potencia. La imposibilidad de enrocarse dentro de un contexto duradero aumenta desmesuradamente la adhesión al aquí y ahora más lábil. Lo que sale a la luz con nitidez es, en definitiva, la pertenencia como tal, no cualificada ya por un determinado algo. Antes bien, ese sentimiento se ha tornado directamente proporcional a la carencia de un algo privilegiado y protector al que pertenecer. La poética que defiende aquí, en este análisis o en esta propuesta de un museo interpelado e interpelante, es la poética de la relación y de la diversidad, que se concreta en la obra abierta, en la transversalidad entre arte y poesía, en la inmanencia de la oralidad, en el movimiento de los cuerpos, en la indeterminación del cine expandido. La función, dirá en la página 239, del artista y del comisario, no es tanto la de producir objetos o narraciones que provoquen la respuesta refleja del espectador, como posibilitar que éste, el espectador, sea capaz de recrear su propia experiencia estética. El arte es ante todo esa experiencia, y ahí es donde surge la dimensión de la agencia. Para Borja Villel es fundamental tomar en cuenta, por ejemplo, la condición de lo teatral, en la clave de Tadeusz Kantor, Grotowski, Samuel Beckett y, por supuesto, Antonin Artaud, y sobre todo tratar de pensar esa condición teatral como el veneno del teatro inyectado en el seno de lo social, tratando de desintegrarlo tal y como aparecía en los textos del teatro y su doble. Pero lo que también le interesa a Borja Villel es cómo es posible o cómo se podrían exponer los eventos sin fetichizarlos, es decir, cómo pensar la colección en clave de archivo, pero un archivo que no fosilice la historia, sino un archivo que tenga una clave de democratización, es decir, un archivo que suponga la participación y el acceso, la constitución y su interpelación, que es algo que plantea en diálogo con el famoso texto de Jacques Derrida sobre el mal de archivo, una impresión freudiana. Se trata de crear un tipo de narraciones que se entrecrucen, dice, de un modo rizomático, y eso supone dar voz al otro, esto es, hacer que tenga capacidad de archivar y repensar su propia historia, esto es, de contárnosla. La solución pasaría por la constitución de un archivo universal, una especie de archivo de archivos que no solo sirviera para cuestionar la propiedad, sino también para dar voz y escuchar al que no la tiene. No es el momento ahora de entrar a analizar los modos en los que fricciona la teoría del archivo curatorial o de este archivo de archivos o de esta activación del archivo en clave artístico-estético-curatorial con las reflexiones de mal de archivo, una impresión freudiana del propio Jacques Derrida a partir de Sigmund Freud, porque Derrida vendrá a señalar que el archivo es tipológico y que el archivo es arcóntico y que el archivo tiene una pulsión domiciliaria, y en cierta medida se puede advertir cómo hay en las dinámicas archivísticas, algo que también señaló Svan Alpen en su reflexión sobre el archivo fotográfico, hay una, actitud
no solo revisionista, sino en algún momento una, podríamos llamarla en el sentido blumiano, misreading, mala lectura creativa o mala lectura poética, que va absolutamente socavando los planteamientos de Derrida y en muchos momentos, vamos a decir así, introduciendo, inyectando, inoculando cuestiones arqueológico-genealógicas de Foucault en los textos de Derrida, que es un cóctel un tanto explosivo que ha sido la base de todas esas dinámicas archivísticas que ojalá pudieran conducir a la producción de agencia y sobre todo a esta democratización del archivo, pero que en muchos momentos han conducido, no digo en este caso directamente a la patrimonialización del documento o a la conversión del documento en monumento. Dirá también en la página 245 que intrínsecamente ligada a la formación de los públicos es también fundamental plantear la cuestión de la educación y el papel de la educación en la museografía actual, que es algo que aquí articula a partir de la lectura de El maestro ignorante de Jacques Rancière, que es un material que se ha vuelto casi canónico ya en la museografía actual, ¿no? Y aquí dirá que el problema radica en qué papel tiene esa pedagogía entendida como elemento de liberación. Jacques Rancière va a criticar la pedagogía moderna y las ideas de transparencia, progreso y sobre todo las de la educación entendida como transmisión. Y dirá Rancière en el libro del maestro ignorante que este enfoque es oscurantista porque asume que el mejor modelo o el mejor modo de reducir las desigualdades es el conocimiento que recuerda el propio conocimiento. Es también clasista porque presupone que aquellas personas que provienen de las clases trabajadoras o de los grupos subalternos deben recibir una enseñanza menos abstracta y sofisticada, y también es infantilizante por su concepción maternal de la escuela o del área educativa. Una pedagogía de la emancipación, de acuerdo a Rancière, presupone que el ignorante enseñe a otro ignorante. Bueno, es un material, como digo, que ha sido difundido, propagado, triturado, casi sometido al apostolado hasta la saciedad en el ámbito curatorial y museográfico contemporáneo, pero me parece que también ha sido en algunos momentos sometido a un cierto abuso y a un desgaste y se ha convertido en algo inercial esta cuestión de el ignorante que enseña a un ignorante, porque en muchos momentos ha provocado sencillamente la multiplicación del regodeo de la propia ignorancia en sí misma. Y hay tal vez una necesidad de revisar el maestro ignorante y también subrayar sus falencias y sus puntos de quiebra en los que puede conducir a una especie de dogmática del magisterio ignorante que sea a la postre tan alienante como sería esta educación como una transmisión jerárquico-vertical que tiende hacia lo infantilizante, porque también se puede producir una especie de kindergarten en estas concepciones de la pospedagogía o de las nuevas pedagogías o de la conversión del museo en una escuela, que son planteamientos con los que yo tengo por lo menos una cierta discrepancia que habría, como digo, que formular también una relectura del maestro ignorante. Termina el texto defendiendo la necesidad de establecer formas de juego que sean capaces de alterar la norma, es decir, la diferencia entre play y game, y aquí analiza esta cuestión de la mano de Winnicott, de sus consideraciones sobre realidad y juego, y de nuevo vuelve a hablar de la necesidad de que haya en el arte un significante enigmático y cómo la experiencia artística es un fenómeno transicional que genera en el espectador una ilusión que le impulsa a relacionarse con los demás y con un entorno que percibe en muchos momentos como ajeno. Es lógico pensar, dice, que la tarea, en términos de Winnicott, de aceptación de la realidad nunca queda terminada, que ningún ser humano se encuentra libre de la tensión de vincular la realidad interna con la externa y que un alivio de esta tensión lo proporciona esa zona intermedia de la experiencia que es el arte. Y de nuevo aquí termina este texto subrayando no solamente esa necesidad del juego, sino también lo que en otros textos se ha calificado, y aquí de nuevo como el derecho a la opacidad frente a la voluntad de hacer transparente al otro o de comprenderlo y explicarlo en todos los detalles. El siguiente texto se titula en interrogante ¿son libres los museos? Y en él hablará de nuestra iconosfera y sobre todo de si existe una auténtica libertad de expresión, y advertirá que a partir del 11 de septiembre del 2001, es decir, el atentado del World Trade Center, el neoliberalismo entró en una fase militarizada
que originó un temor planetario y sobre todo la construcción de un enemigo externo y generó una enorme inseguridad y que tiene que ver evidentemente con la imposición planetaria del estado de excepción. En este breve texto sobre si son libres los museos, de nuevo recurre a Edouard Glissant y a la necesidad de entender la historia y las colecciones más allá de las dinámicas mercantilistas o consumistas. El siguiente ensayo se titula Un saber realmente útil y es en torno a la exposición que se hizo en el Reina Sofía en marzo del 2011 y bueno, cómo en esta exposición sobre el saber realmente útil lo que están planteando es toda una reflexión sobre las repercusiones del 15M y bueno, cómo aquí se hacía una reflexión sobre las estructuras de poder y sobre las formas del disenso. Bueno, toda esa cuestión, bueno, he dicho del 2011, me refiero a la exposición del 2015 que se hizo en el Reina Sofía, esta exposición de un saber realmente útil que volvía sobre las formas de la indignación del 2011 y también ahí alude a las intervenciones o analiza las intervenciones del colectivo Subtramas y toda la reflexión y toda la activación de las formas de la mediación. También aquí da cuenta de la querella que interpuso el colectivo reaccionario Hazte Oír contra la dirección del museo, como finalmente esa querella fue desestimada. Aquí dirá que pensar que el museo es bueno o malo per se es simplificar la crítica y por consiguiente deslavazarla y hacerla ineficaz. De hecho, un sector, dice, del arte crítico contemporáneo ha pecado con frecuencia de ser demasiado discursivo, de cuestionar los aspectos que se refieren a las ideas y al lenguaje sin tener en cuenta los gestos, los comportamientos y los afectos. Borja Villel, en la página 261, dirá que toda acción política en una institución ha de tener lugar a partir de la autorreflexión y la autocrítica y no es suficiente con cuestionar el museo, es necesario democratizarlo. El siguiente texto se titula Melancolía y en él parte de unas imágenes de la magnífica película de Lars von Trier, Melancolía, que fue premiada en el Festival de Cannes en el año 2011, esa película en la que el meteorito va a impactar sobre nuestro mundo, una situación que también parece que es la situación en la que estamos actualmente, con ese meteorito que se acerca a la Tierra, pero con el propio impacto del COVID, ¿no? Con la pandemia en la que estamos enclaustrados. Y aquí va a subrayar que estamos en un momento en el que la cultura se está confundiendo con las industrias culturales y que hay que reorientar el debate hacia lo común, que se refiere no solamente al estar juntos de la comunidad, sino a la riqueza de lo común, de aquello que se considera de todos y que incluye los resultados de la producción social necesarios para el desarrollo del colectivo. Habla aquí con brillantez de que estamos en una época de estética de la recesión y de un irrefrenable deseo por adaptarse, camuflarse camaleónicamente con respecto al tiempo en el que vivimos y que la melancolía nos lleva a imaginar que si nosotros nos detenemos, el resto del mundo también lo hace. Hoy, dice, más que nunca, es necesario interpelar a un sistema que nos condena a la inoperancia. Y no se trata de cuestionar o de construir un nuevo orden, sino en realidad de cuestionarlo. El siguiente texto se titula El tiempo largo de la historia y comienza con Nikolai Kondratiev y sus famosos ciclos económicos y la dimensión de aparente cambio, pero en realidad la repetición de los mismos modelos, señalando que la crisis es un concepto ubicuo en el debate intelectual y en las propuestas de este momento y que sobre todo estamos en una época de verdadero estado de excepción y cómo hay un nuevo ordenamiento de lo cotidiano y cómo del terrible morir y dejar vivir del soberano absoluto se pasa, como apuntó Judith Rebel, al no hacer vivir y al dejar morir contemporáneos. El neoliberalismo nos impulsa a superarnos a toda costa, a educarnos continuamente con el objetivo de estar disponibles para el mercado laboral. Y Borja Villel advierte que es fundamental que los museos propongan de una manera sostenida y no solo puntual una actitud crítica respecto a sus propios enunciados. Aquí se apoya en Marina Garcés, en su libro Ciudad Princesa, para señalar que lo importante no reside solo
en atreverse a decir lo que uno piensa, sino en pensar más allá de lo que uno sabe. Y en esto consiste la noción de agencia, y tiene que ver con la estética y el conocimiento, pero sobre todo con la ética y la política. El último de los textos de este volumen de los campos magnéticos se titula Arte, Turismo y Centros Autogestionados, y se trata de un texto, como pude advertir, de un texto inédito del año 2019, y en él comienza diciendo: hablemos de Picasso, y también, bueno, volver una vez más sobre el Guernica y la cuestión de la empatía hacia los vencidos, pero sobre todo de en qué se ha convertido Picasso. Bueno, aquí nos habla de una actividad que realizó el Reina Sofía en Málaga, en la que en vez de hacerla en un museo, la actividad se desarrolló en un espacio ocupado, en La Invisible, donde hizo un taller o unas conferencias Rogelio López Cuenca, por cuenta de las actividades del Reina Sofía, en las que se subrayaba que los peregrinos de ayer son los turistas de hoy, y que ciudades como Málaga están pensadas para el turismo, el consumo y el ocio, con una expansión y con una inauguración constante aparentemente de museos, ¿no? Sobre todo, aquí lo que quiere hacer Borja Villel es poner en el contraste entre esa apertura de centros, museos, de espacios culturales e institucionales, y la aparición de espacios autogestionados y cómo tienen un carácter de fractura. Y eso también le lleva a plantear una consideración sobre T.G. Clark, que escribió un texto en el 2012, que lo publicó en la New Left Review, en el número 74, que se titula For a Left with No Future, para una izquierda sin futuro, en el que Timothy Clark incidía o hablaba de la imposibilidad de una alternativa al sistema capitalista, lo cual lleva a una especie de luto permanente, ¿no? El luto por la derrota, lo sabemos, ha dejado de ser transformador. Es lo que llama esta Wendy Brown, volviendo sobre Benjamin, la melancolía de izquierda. Y aquí estamos en una época en la que la figura de la víctima ha sustituido a la del vencido, y el victimismo a la historia como motor de cambio. Aquí va a analizar también el libro Afflicted Powers, que apareció en el 2006, del grupo Retort, y también cómo el grupo Retort va a aceptar participar en la tercera Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, la BIAX, que en ese año estaba comisariada por Owen Wessor, con el título de Lo desacogedor. Se realizó entre octubre del 2006 y del 2007. Y cómo este colectivo Retort aceptó participar de una manera con una falta absoluta de conciencia contextual o de conciencia política, sin darse cuenta de toda la movilización de los agentes artísticos, políticos y sociales de la ciudad contra la VIAX, y cómo se había creado una plataforma de reflexión sobre las políticas culturales que subrayaba que allí olía algo a corrupto. Y analizando la propia historia de la Bienal, se podía ver cómo Retort, el grupo, fue incapaz de cuestionar el marco institucional en el que trabajaba. Así, en la página 238 se dice: no entendieron que no es concebible un acto de resistencia, ni siquiera de revuelta, sin repensar la institución. Desde una perspectiva excesivamente moderna, se había considerado como si de una secuencia causal se tratara, que a la resistencia le sigue la revuelta y a esta un proceso instituyente. Termina el texto de Arte, Turismo y Centros Autogestionados apoyándose en Wendy Brown, y dice: como dice Wendy Brown, el desvanecimiento de una historia basada en principios sistemáticos y el hecho de que las formas de poder social sean cada vez más intrincadas y difusas ha generado bastante ansiedad y desesperación en ciertos sectores de la izquierda. Estos no han sido siempre conscientes de la ruptura de una historiografía, de principios estables, y que pueden surgir nuevas posibilidades políticas y epistemológicas. ¿Por qué hemos de creer que el mundo responde a nuestra lógica? En una sociedad en aparente caos no es imaginable un afuera que nos permita, como en la teoría clásica, revelar de modo objetivo lo que la sociedad oculta, pero sí que es posible la interpelación y la acción desde otros mundos, otras disciplinas,
y nuevas propuestas políticas. Y también, evidentemente, como subraya en todo momento los textos de los campos magnéticos, es posible otra interpelación o una interpelación, una acción y una agencia, no solo desde otras disciplinas, sino desde otras exposiciones y desde otras prácticas artísticas y desde otras perspectivas teóricas. Como digo, el libro Campos Magnéticos, al que he dedicado estas 3 intervenciones aquí en este canal de YouTube, me parece un libro excelente, además escrito por una figura decisiva de la museografía, de la práctica curatorial y de la producción intelectual en nuestro país con una proyección internacional, y creo que es un libro necesario, un libro oportuno, un libro que he leído con gran placer y que os recomiendo con auténtico entusiasmo.